a mi compañero, el licenciado Eduardo Gularte, quien nos va a dar la plática de esta mañana, que corresponde a la semana 1. Vamos a agradecer a los participantes que tienen su micrófono abierto. Por favor, que nos puedan apoyar en cerrarlo. Y muchas gracias, Eduardo. Le damos la más cordial bienvenida a la sesión de esta mañana. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y todos los participantes de este curso en línea. El objetivo es que podamos establecer algunas bases para poder analizar lo que dice el curso, ¿verdad? Los comportamientos que influyen para que exista la violencia contra la niñez. Entonces, el día de hoy, como ustedes ya empezaron esta semana, vamos a aterrizar algunas cosas y resolver dudas. Y vamos a ver algunas de las bases conceptuales de la comunicación para el desarrollo. Y también ustedes ya la comenzaron a ver en el portal de la... Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de los comportamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de los comportamientos, estamos hablando acciones que existen, que podemos ver, ¿verdad? Un comportamiento es algo que podemos observar y que nos parece que no son los correctos o los adecuados para la niñez. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sobre todo hablamos de la violencia. Podemos observar la violencia física, la violencia verbal, psicológica, pero son comportamientos que existen en Guatemala. Ahora la pregunta es, de esos comportamientos, ¿de quién o de quiénes depende, verdad? Porque es un problema y de quién depende que se siga reproduciendo estos comportamientos. Bueno, es importante establecer que dependen de las personas. O sea, los comportamientos los realizan las mismas personas. Y la pregunta es si son de las personas, ¿es posible que las personas cambien estos comportamientos? Creo que sí. Es posible que las personas cambien estos comportamientos. Entonces, a eso es lo que apunta la comunicación. Sabemos que también el tema, los problemas de Guatemala no dependen solamente de los comportamientos de las personas, pero en la parte que corresponde a los comportamientos, pues sí podemos hacer algo. Entonces, como ustedes vieron en el transcurso de la semana, quienes ya participaron en la plataforma, nos encontramos con dos historias de los comunicadores. Si no la han visto, pues pueden verla. Son videos cortos. Dos historias, ¿verdad? Donde tenemos personas y equipos de instituciones que quieren hacer algo por cambiar la situación. Y lo único que difiere es la forma como lo hacen. En algunos casos puede resultar poco efectivo algunas acciones y en otras, de otra manera, pueden resultar más efectivas. Entonces, lo que se trata de la comunicación para el desarrollo, al final, después de ver estas dos historias, es pensar la comunicación como algo más completo, ¿verdad? Como diríamos, si la solución es solo hacer afiches, pues ya que no, o sea, no es hacer afiches o solo poner post en redes sociales o hacer materiales, sino la comunicación debería ser un poquito más allá de los materiales. Luego entonces tenemos que para el año 2005 las instituciones que trabajan estos temas de cambio de comportamiento tuvieron un congreso mundial donde se reunieron en Roma. Y ahí establecieron lo que se llama el consenso de Roma, que es básicamente establecieron qué entender por comunicación para el desarrollo. Así que la comunicación para el desarrollo, planteado desde el consenso de Roma, pues es un proceso social. Esto quiere decir que no son solamente productos o materiales, está basado en el diálogo y que utiliza un amplio abanico de instrumentos y de métodos, ¿verdad? De herramientas. Esto quiere decir que si bien puede utilizar el internet, las redes sociales, puede utilizar campañas o puede utilizar mensajes en radio o puede utilizar afiches, no se limita solamente a eso, ¿verdad? También se refiere a que busque un cambio en diferentes niveles. Es decir, que a veces los cambios no dependen solamente de la misma persona, ¿verdad? A veces también requiere que alrededor de las personas las cosas también vayan cambiando. Y la comunicación para el desarrollo, además, como vieron en la historia del segundo video, tiene que ver con escuchar. Entonces, la comunicación, más que decirle a la gente qué tiene que hacer,
es escuchar lo que las personas piensan con respecto a estos comportamientos. Y esto nos lleva a que para escuchar hay que construir confianza. Entonces, el papel de la comunicación es crear la confianza necesaria con, en este caso sería con papás, con mamás, para escuchar lo que ellos tienen que decir con respecto a las prácticas de violencia. A veces nos damos cuenta que para las personas ni siquiera es un problema este tema de la violencia, que ya es algo normal. Entonces, cuando creamos confianza, cuando escuchamos, escuchamos por qué, ¿verdad? Escuchamos las razones. También la comunicación para el desarrollo está hecha para compartir conocimientos y habilidades, es decir, como no es para decirle a la gente qué tiene que hacer, sino para escuchar. Entonces, esto permite que las personas puedan compartir sus experiencias, sus dudas, sus temores, también su conocimiento y las habilidades que ya poseen. Y luego tenemos el tema de que también implica desarrollar políticas. No es solamente, como dijimos, el cambio de comportamiento individual, lo vamos a ver hoy con el modelo socioecológico, pero la comunicación para el desarrollo implica más allá de la persona. También que haya un marco político que sea favorable para que la persona cambie. Es decir, si la persona quiere cambiar, pero no existen las condiciones en el país, es difícil que cambie. Y luego también que exista, promueve el debate, es decir, también si tenemos cada quien nuestra idea de lo que es la violencia, la comunicación lo que hace son espacios para escuchar nuestras versiones, ¿verdad? Para algunos puede ser normal, para otros puede ser lógico, para otros puede ser malo, para otros puede ser positivo. Solo lo voy a escuchar. Pues lo que esperamos es que la comunicación cree este debate, ¿verdad? A partir de lo que ocurre. Y aprender para lograr cambios sostenibles y significativos. Esto quiere decir que los cambios finalmente son para la vida y no son solo para un ratito. Esto también lo vamos a ver hoy, porque no es cosas que son de corto plazo, sino que los cambios deberían de ser contundentes. Y lo otro es que a veces se puede pensar que la comunicación para el desarrollo es como hacerle una buena imagen a una institución que trabaja con el desarrollo, pero eso no es así, ¿verdad? Esas son otras ramas de la comunicación, como dice acá, las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Dicho esto, entonces, los principios de la comunicación para el desarrollo, pues aquí los tenemos resumidos, pero primero partimos de que es un derecho humano, ¿verdad? Y la comunicación para el desarrollo está basada en los derechos humanos. Empezando porque la comunicación, el derecho de dar y recibir información es un derecho humano. Entonces, básicamente solamente ayudar a que las personas ejerzan el derecho a ser escuchadas y su palabra. Luego está basado en resultados de cambio de comportamiento individual y social, porque, como dijimos, los comportamientos son acciones que hacen las personas. Los podemos ver, los podemos observar, es fácil, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es cambiar esas acciones que estamos viendo, que estamos observando, tanto de las personas como del entorno de las personas, ¿verdad? Es participativo porque ya dijimos que no se trata de decirle a la gente qué tiene que hacer, más bien escuchar lo que las personas tienen que decirnos con respecto a estos temas y construir acuerdos, llegar a soluciones. Es multisectorial porque hoy día sabemos que los problemas no dependen solamente de un sector. Hoy hablamos de la violencia, pero sabemos que aquí estamos distintos sectores trabajando para prevenir la violencia. No es solamente justicia, no es solamente salud, no es solamente educación. Somos multisectoriales. Yo, tu cita es a las 9. Luego tenemos que está basado en evidencia. Y cuando hablamos de que está basado en evidencia, y eso es lo que nos reúne en este curso, que se llama Comportamientos que influyen para la violencia contra la niñez, es que tenemos evidencias de los comportamientos. Licenciado Gularte, está muy interesante, pero yo pienso que deben apagar los micrófonos, hay mucha interferencia. Saluda Clara Luz Solares. Bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos que es basado en evidencia porque precisamente este curso es para compartir la evidencia con la que contamos. Contamos con evidencia sobre estos comportamientos, contamos con datos, contamos con porcentajes que nos dicen que están haciendo papás y mamás, que están haciendo adolescentes. Y luego es una combinación de enfoques porque, pues, si ustedes han escuchado otros enfoques como mercadeo social o el hacer campañas o trabajar solamente en redes sociales, bueno,
la comunicación para el desarrollo combina todos los enfoques. O sea, podemos usar desde comunicación de consejería cara a cara, individual, grupal, redes sociales, campañas, medios masivos. Esto la comunicación nos lo facilita. Y luego está integrado a programas, porque solito la comunicación no puede promover cambios si no hay una oferta de servicios, ¿verdad? Y fortalece las capacidades de las personas. Cuando las personas participan en la toma de decisiones de lo que quieren cambiar, pues están fortaleciendo su capacidad, ¿verdad? Ellos mismos no es que venga alguien a hacerles las cosas, sino que ellos están tomando las decisiones. Y luego combina canales y enfoques, como dijimos, combina medios individuales, medios grupales, medios tecnológicos, teléfono, etc. Y documentamos las buenas prácticas. Entonces, algo que queremos insistir es que la comunicación para el desarrollo, o cuando queremos hacer comunicación para cambiar comportamientos, no tiene sentido si a la par no hay una oferta de programas, ¿verdad? Como y lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, es difícil que alguien cambie un comportamiento si no tiene el respaldo de una institución. O sea, por ejemplo, voy a poner el tema de salud, ¿verdad? Yo no puedo pedirle a una mujer embarazada que sí vaya a sus controles prenatales si en el servicio de salud no la van a atender. Entonces también no hay oferta, ¿verdad? De atención. Entonces tiene que haber a la par del comportamiento que promovemos, tiene que haber también una oferta de este servicio. Es decir, van de la mano. Sabemos entonces que los cambios son complejos, ¿verdad? O sea, piensen ustedes cuando han querido o cuando han entrado en diálogo con alguna persona que piensa diferente y nos damos cuenta que está muy arraigado este pensamiento. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Incluso con la violencia. Aquí, como ven ustedes, cada quien tiene construido su mundo, es decir, como que cada cabeza es un mundo. Entonces, cada quien hace o deja de hacer las cosas porque se fundamenta en ese mundo que tiene construido, que es este como mundo presupuesto. Es decir, es como decir el sentido común, ¿verdad? O sea, yo hago esto por sentido común. Pero a veces puede ser que el sentido común no es tan común, no es lo correcto. Yo hago esto porque siempre lo hemos hecho así. Yo hago esto porque así lo aprendí. Yo hago esto porque quiero que mis hijos sean de tal manera. Entonces aquí, como ven ustedes, tenemos motivos para y motivos porque. Es decir, las personas hacen las cosas orientados en la experiencia en el pasado, porque así lo aprendieron, porque así les fue bien, porque así creen ellos que así ha sido siempre, o motivos orientados al futuro, porque así lo hago porque yo quiero que mi hijo sea una persona de bien, ¿verdad? Porque quiero que tenga éxito. Entonces, cada comportamiento es un mundo y tiene una explicación. Lo que generalmente sucede es mientras las personas, como ven acá, no rompan esa burbuja en la que están de justificar los comportamientos, es difícil que vean otras versiones, ¿verdad? Es decir, aquí vemos que esta persona está un poco saliéndose de la burbuja y está pensando, ¿y qué tal si hubiese otras opciones también, verdad? Aparte de lo que yo doy por sentado que así es, de repente existen otras opciones. Y lo que hace la comunicación es presentarnos esas otras opciones. Cuando las personas tienen la capacidad de escuchar a otra persona, escuchar a un especialista, escuchar a la institución, entonces están comenzando a ver que existen otras opciones. Hola, ¿cómo estás? Y la pregunta es, ¿por qué no toman en cuenta estas otras opciones? Es que no me quería Es otra forma de ver el asunto, ¿verdad? Cuando las personas empiezan a ver el asunto de otra manera, no como lo han visto ellos, entonces se abren los pasos a un cambio de comportamiento. Y eso es lo que queremos ir trabajando. Entonces, pero como ven ustedes, pues no es tan sencillo como decirle a la gente que cambie, ¿verdad? Porque la gente ya está amarrada a sus propios comportamientos, con los pies en la tierra, con sus propios comportamientos y la estrategia es pensar cómo transformarlo. Entonces, a lo que íbamos hoy es que hablamos del modelo socioecológico. Si hablamos de bases conceptuales que nos apoyan en la promoción de cambios de comportamiento en las personas, el principal es el modelo socioecológico, que no es más que nos dice, como dice aquí los círculos, son 5 círculos, que el cambio no se da solamente a nivel individual. El cambio debería darse para que sea sostenible también a nivel interpersonal, es decir, con las personas que me rodean, en la comunidad, también en el entorno comunitario donde yo vivo,
también debería cambiar. En las organizaciones, es decir, como dijimos, las instituciones que brindan los servicios, la oferta, también deberían de cambiar. E incluso en el ambiente político, ¿verdad? Hablamos de política pública, toma de decisiones al más alto nivel, también deberían de crear un ambiente propicio para que ocurra el cambio. Entonces, a veces como echarle la culpa solamente al individuo para que cambie su comportamiento es un poco pobre porque se queda corto. Los comportamientos no dependen solamente de los individuos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, acá que el comportamiento depende de todos estos niveles. Pensemos en un caso, ¿verdad? Pensemos en una madre, les voy a poner un ejemplo de salud, ¿verdad? Pero una madre que acaba de tener un niño y que a nivel individual, bueno, hemos logrado un cambio de comportamiento para que ella le dé solamente lactancia materna, es decir, que le dé pecho los primeros 6 meses, ¿verdad? Que es el mejor alimento. Sin embargo, en su familia, la abuelita o la mamá o la suegra le dice que no, que la leche, su leche no es buena, que también hay que complementarla con atolitos, con tecitos, con agüitas. Y entonces, bueno, la mujer que estaba dando pecho, aunque estaba convencida, se ve presionada en su ámbito interpersonal, o sea, el segundo círculo, para tener que interrumpir la lactancia materna, ¿verdad? Y tenerle que introducir agüitas, tecitos o atolitos. Esto nos dice que el ámbito familiar o interpersonal pesa también en el cambio de comportamiento. Entonces, no depende solamente de la persona. Pensemos a nivel comunitario también, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, que a nivel individual, un papá, una mamá está muy convencido de que el agua tiene que estar clorada para que no enferme a sus hijos, y en la familia también, en el nivel interpersonal, pero en la comunidad existe rechazo al uso del cloro en el agua, en los sistemas de agua comunitarios. Entonces, aunque el individuo quiera, aunque la familia quiera, pero la comunidad no quiere, entonces también es difícil como promover un cambio. O pensemos en algunos pensamientos que tienen peso en la comunidad, ¿verdad? O sea, yo puedo decirle a mi hija que estudie y que la voy a apoyar hasta la secundaria y la educación media, pero en la comunidad se tiene la creencia que las niñas no tienen que estudiar, ¿verdad? Las adolescentes, sobre todo, no tienen que estudiar porque ya tienen que dedicarse a otros asuntos. Entonces, pesa bastante la comunidad. Y en el nivel organizacional, también, ¿verdad? El cuarto círculo pesa bastante porque es las instituciones, como decíamos, por ejemplo, si la mujer está convencida de que hay que ir al servicio de salud, pero en el servicio de salud no hay insumos o no la pueden recibir, entonces ese comportamiento tampoco va a ser sostenible. O pensemos en el tema, como vamos a ver en algunos ejemplos, si la persona cree que hay que ir a denunciar un hecho de violencia, le apoya a su familia, le apoya a la comunidad, pero a veces hay tantas barreras para llegar a las instituciones como la distancia o los gastos que implica. Entonces también, ¿verdad? A nivel organizacional es difícil. O pensemos en el tema de conocimientos, ¿verdad? En el RENAP también pasa esto. Y en el ambiente político dijimos que si no hay un marco político legal que respalde todos estos cambios, pues no son sostenibles. Entonces, hoy por suerte tenemos políticas públicas, algunas que apoyan bastante, pero debe existir un marco para promover estos cambios, ¿verdad? Aquí quería presentarles un ejemplo también muy concreto del modelo socioecológico. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el modelo socioecológico? Para hacer análisis de los comportamientos y de los cambios que queremos promover. Y de hecho, pues vamos a hacer un ejercicio, ahí lo tenemos en el portal, de hacer un análisis de los 5 niveles con respecto al tema de la violencia. Yo quería presentarles acá, por ejemplo, con base en este estudio que hizo Flaxo y el Fondo de Población UNFPA, de Naciones Unidas, que se llama Me Cambió la Vida, y hace un estudio con adolescentes que están embarazadas y que acuden a los servicios de salud. Este estudio es como hace 3 años. ¿Qué es lo que, si lo ponemos en el modelo socioecológico? Bueno,
A nivel individual, pues el individuo diríamos, ¿quién es? La mujer adolescente, ¿verdad? Es la adolescente. ¿Cuál es el comportamiento en el que está encerrada ella a nivel individual? Es que la única opción en el área rural, como lo contaron las sujetos que fueron parte de este estudio, que eran adolescentes embarazadas, es que solo existen dos caminos en su vida, el embarazo y la unión o el matrimonio. Entonces, este es como ya un destino hecho, ¿verdad? El comportamiento pues tendrá que obedecer a su destino, es decir, tendrán que embarazarse o tendrán que unirse, o ambas, ¿verdad? Porque en ambos casos están vinculados. Entonces, el proyecto de vida es ser mamá y esposa, ¿verdad? Y luego en el ámbito de la familia, ¿qué pasa con respecto al embarazo en adolescentes? Bueno, lo que salió, por ejemplo, es que es normal, ¿verdad? Aquí, como dice acá, es una práctica que se realiza de generación en generación. Así lo hicieron mi mamá, mi abuela y todas en la familia. Ese ha sido su destino. Por otro lado, también salió que no es una prioridad. En la familia no es prioritario que la niña asista a la escuela. También salió que en la familia se cree que la niña a cierta edad necesita hacer una carga económica. Entonces, mientras sale la oportunidad de que tenga una pareja, pues es mejor. También salió que la familia no aborda estos temas, por ejemplo, educación integral en sexualidad. Hay muchos filtros moralistas o creencias, entonces no se abordan simplemente. Y es más, pone más en riesgo a la adolescente de esto. Y otra cosa que en la familia, pues si la adolescente tiene que cumplir este destino, pues tendrá que vivir en casa de los suegros, perdiendo toda la autonomía posible. Aceptando la violencia, porque muchas de las adolescentes planteaban esto, ¿verdad? Que el vivir, estar perdiendo esta autonomía también les sometía a la violencia en la casa de la pareja. Entonces, ven, existe el comportamiento individual, pero si aunque la adolescente quisiera romper este comportamiento, tiene que enfrentarse con el círculo de la familia, donde es normal, así debe ser y es mejor si se une o se casa. Luego tendríamos el círculo de la comunidad, donde se identificó la reproducción de patrones patriarcales, ¿verdad? El tema de normas de género, tiene que cumplir este papel, el hombre es el que la manda, se valora muchísimo, sobre todo que los hombres grandes, mayores, se unan con adolescentes, porque el tema de la virginidad, porque es algo que se valora en la comunidad, la práctica del concepto tradicional de la masculinidad, ¿verdad? El rechazo de la comunidad al abordaje de la educación sexual. Entonces, como ven, si viéramos el tercer círculo, también, aunque el individuo o la familia quieran cambiar, se enfrentan a esta barrera de la comunidad, porque existe un pensamiento muy marcado en la comunidad. Y luego en las instituciones, lo que se identificó es que aún todavía no se ha puesto mucho en práctica el tema de la educación integral en sexualidad, y también tampoco el acceso universal a los servicios de salud por parte de las adolescentes. Entonces, aún aquí tendríamos una barrera, ¿verdad? Llegando a las instituciones. Y por otro lado, tampoco hay instituciones que ofrezcan otras opciones para que las adolescentes puedan superarse. Y finalmente, en el tema de la política pública, pues sí tenemos una política pública que es más como plan de política, es un plan nacional de prevención de embarazos y esperamos que se aplique. Pero entonces aquí lo que vemos en este análisis es que el modelo socioecológico nos sirve para analizar un determinado comportamiento, ¿verdad? Y luego entonces, ¿cómo hacemos este análisis? Pues la pregunta, esta es un poco la tarea que tenemos, es en cada nivel, ¿qué actores o qué socios pueden influenciar positiva o negativamente este comportamiento? Por ejemplo, pensemos en el nivel individual, cuando hablamos de violencia, ¿en manos de quién está el ejercer esta violencia? ¿Quiénes son los que podrían cambiar este comportamiento? Luego pensemos de esos actores, ¿qué cambios son necesarios promover, verdad? Para ese cambio, ya sea en la familia o en el individuo o en las instituciones. Y luego la pregunta es, ¿cómo podríamos promover estos cambios, verdad? Si lo que queremos es promover, por ejemplo, que la comunidad cambie este pensamiento
machista, pues cómo podríamos promoverlo, y qué monitoreamos lo evaluamos. Entonces, realmente lo que más vamos a trabajar en las tareas son la primera y la segunda. Lo otro lo vamos a trabajar después. Pero ahorita lo importante es que en cada nivel puedan establecer quiénes son los actores, o sea, quiénes podrían cambiar o quiénes necesitarían cambiar y qué cambios son necesarios promover, ¿verdad? Con esos actores. Luego también queríamos compartirles otro aspecto que estamos viendo durante esta semana, que es otra teoría de comunicación, pero que nos respalda el cambio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que el cambio de comportamiento no es de la noche a la mañana y a veces no es solamente con decirle a la gente que cambie y ya cambió, ¿verdad? Sino que la gente, las personas para cambiar pasa por varias etapas. Así que aquí vemos desde la precontemplación hasta el mantenimiento. Cuando hablamos de precontemplación es que las personas ni siquiera se dan cuenta o han caído en la cuenta de que esto es un problema. Pensemos en el tema de la violencia. Para muchos es normal, es así como lo aprendieron, así los educaron y cuál es el problema con respecto a pegar o maltratar. Entonces, estamos todavía en una etapa de precontemplación. Aquí, aunque le digamos que es malo, que no hay que hacerlo, pues no nos van a poner atención porque la persona no se ha dado cuenta de ese problema. A mí cuando me dicen algo de un problema que para mí no existe, pues solo dejo pasar la información y así lo hacen las personas. Lo que sí, entonces, la comunicación lo que tiene que hacer es promover que la persona se dé cuenta del problema. Eso es como el problema, ¿verdad? Como que se dé cuenta que existe ese problema. Luego, cuando las personas ya se dieron cuenta que existe un problema, yo digo, sí, de veras que no es bueno pegarle a los niños, ¿verdad? Entonces digo, yo quiero hacer algo por cambiar. Y esta es la contemplación. Estamos hablando de que la persona tiene la intención de querer hacer algo en las próximas semanas o en los próximos días. Entonces aquí la comunicación, ¿qué puede hacer? Motivarle también para que pueda animarse a buscar información, a buscar cómo puede cambiar. Luego entonces cuando la persona está motivada y quiere cambiar, entonces ya quiere tomar una decisión. Aquí sí tiene sentido decirle qué hay que hacer, ¿verdad? Si yo le digo, bueno, en vez de pegarle a los niños, uno puede platicar con ellos y criarlos con mayor comprensión y ternura. Hay otras formas de crianza. Entonces aquí en este momento las personas están en esa etapa de recibir y aceptar esta información. Y luego entonces se prepara para la acción y practica ese comportamiento. Aquí lo que hace la comunicación es apoyarle, ¿verdad? Para que no se sienta solito. Pensemos aquí que la persona, individuo que toma acción para cambiar su comportamiento necesita el apoyo de su entorno, de la familia, de la comunidad. ¿Qué pasa si se encuentra con esta barrera de que la familia sigue pensando igual, que en la comunidad todo sigue igual, que él solito es el único que hace ese comportamiento? Pues habrá una recaída, ¿verdad? Y pues dirá, ¿para qué me esfuerzo si nadie lo hace? Entonces, vuelve a comenzar. Pero entonces la comunicación lo que debe hacer es también apoyarle para que no se sienta solito y que mantenga esta práctica. Pues finalmente, esta es verdad. Hoy nos preguntaríamos, y creo que esa es la otra tarea, ¿en dónde creen ustedes que están las personas con las que trabajan? ¿Ya están en la etapa de preparación porque ya saben, tienen claro que eso es un problema, o todavía están en la etapa de precontemplación donde ni siquiera han caído en la cuenta de que sea un problema, ¿verdad? Entonces, yo dejo acá y vamos a abrir si tienen alguna pregunta. Oh, Dios. Muy bien, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla acá, o dudas. Buenos días. No sé. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Mucho gusto, muy buen día. Mi nombre es Zulia Figueroa. Yo soy psicóloga de Oficina de Atención a la Víctima de Ministerio Público de acá Baja Verapaz. Mucho gusto. En el cuadro que mostraba anteriormente, usted explicaba de cuando no hay, voy a abrir mi
mi cámara, así me mira, de que cuando no hay conciencia todavía hay dificultades porque pues para la persona en su pensamiento y en su comportamiento pegarles a los niños está bien. Esa parte, ¿cómo se puede llegar de ese escalón que usted al otro? O sea, porque ahí hay que, o sea, supongamos yo me encuentro con una persona que dice y cree fervientemente que pegarle a los niños está bien porque así lo educaron a él y porque esa es la mejor forma de educarlo. ¿Cómo podemos apoyarle a las personas para que pasen de ese escalón a otro según el modelo que usted está presentando? Sí, bueno, el tema desde la comunicación lo que podemos distinguir es que hay como dos formas de abordarlo. Simplemente informándole que eso no está bien, pero no nos va a funcionar, porque las personas en esta etapa funcionan más por la parte subjetiva, ¿verdad? Porque pues por ahí que lo aprendieron. Entonces, a veces las historias, la parte narrativa, conocer historias donde pueden ver lo que le sucede a otra persona, eso les toca un poquito el corazón y entonces les comienza a creerles, dejar la espinita por lo menos de que tal vez se podía haber hecho de otra manera, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, tal vez se lo vamos a compartir ahí con la plataforma, pero por ejemplo algo que funcionó en República Dominicana con el tema este de uniones tempranas, era una mini telenovela que cada capítulo duraba como 1 minuto, pero era la historia de una adolescente, como lo vemos en cualquier lugar, ¿verdad? De que se ve obligada a unirse a un señor y todo lo que le pasó en 5 capítulos, en 5 minutos, pero funcionó bastante porque le dejó a la gente como, o sea, lo que queremos hacer en esta etapa, en esta gradita, es provocar sentimientos. Algún enojo, indignación, rechazo, algo, pero sentimientos. Porque Yo aquí sí tengo una llega pregunta. el tema de los sentimientos. Entonces, la gente quedó como con este sentimiento de tristeza, rechazo de esta situación. Y entonces, por lo menos, se posicionó este tema como ya no verlo como normal, ¿verdad? Entonces, pienso que a veces lo que nos funciona en la parte de estas primeras etapas es como entrar más por el corazoncito que por la cabeza. Yo tengo una Vamos a pregunta. ver. Eduardo, yo tengo una Muchas pregunta. gracias. Soy Clara Luz, Clara Luz, ¿qué tal? del Ministerio de Educación. Y ¿Qué tal? tengo una pregunta. Yo he trabajado en lo de educación integral en sexualidad. Conmigo se abrió la brecha de la unidad de género en el Ministerio de Educación. Por ser mujer y por ser 011. Pero la situación, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para esos bloques culturales, esos patrones culturales y religiosos que detienen que la mente se abra, que las niñas se valoren, que se revise que esas niñas valen por ellas mismas y para que los padres vean en una niña no un sistema reproductivo, sino un sistema de desarrollo de un país? ¿Cómo hacemos dentro de esa línea? Me encantó esa línea que usted tiene ahí, pero ¿cómo hacemos? Porque a veces las instituciones se empiezan a hacer y caen, porque el mismo sistema, porque la misma cultura, porque el mismo rechazo de la gente no permite que se pueda seguir con esto. ¿Cómo hacemos? Gracias. Gracias. Gracias y felicitaciones por su trabajo. Sí, el tema de la educación integral en sexualidad, y sabemos que existe rechazo en algunas comunidades y padres de familia, pero por ejemplo, hace poco hicimos un estudio en Alto Verapaz, que también está por darse a conocer, pero cuando usted le pregunta a papás y mamás de adolescentes, mujeres, ellos sí quisieran que sus hijos tuvieran como más oportunidades. Quizás lo que pasa acá es algo que vamos a ver más adelante como lo que llamamos normas sociales, ¿verdad? Que a veces tenemos que reproducir como los mismos patrones porque es el peso de los demás, de lo que los demás esperan que nosotros hagamos. Entonces, sí, teníamos una pregunta incluso en este estudio en Alta Verapaz, que fue en 7 municipios,
donde preguntábamos, por ejemplo, si era bien visto o mal visto que una familia le hablara de sexualidad, o papá y mamá le hablaran de sexualidad a su hija adolescente, y 6 de cada 10 decían que era mal visto. Ellos consideraban que no lo iban a ver bien, ¿verdad? Entonces, creo que el tema pasa por hacer acuerdos con las instituciones que tienen influencia. En este caso hablábamos de instituciones religiosas, ¿verdad? Influyen bastante en estos temas. Líderes también, porque en este estudio salió que las autoridades comunitarias influyen bastante en si se aborda o no se abordan estos temas. Entonces, como llegar a acuerdos para crear el entorno, porque desde el modelo socioecológico vemos que bien, la familia puede tener la intención, pero si la comunidad está cerrada, pues no. Entonces, habría que identificar dónde habría que trabajar primero. Quizás en la comunidad para ir transformando la apertura, ¿verdad? Como esta etapa de precontemplación, para que la comunidad por lo menos se identifique que sí es importante y abra el camino. Pero vamos a ver también un poco más adelante eso. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto, Marina Novales, de la sede de Alta Verapaz, de SBS. Gracias Bien. por volver a compartir de nuevo estos conocimientos. El comentario va específicamente en el sentido de que precisamente el reto de comunicación para el desarrollo es la contextualización que debemos hacer para transmitir todos estos nuevos saberes que están, de alguna manera, hay que introducir en nuestras culturas. Por ejemplo, usted mencionaba República Dominicana y una telenovela, ¿verdad? Donde las personas pudieran tener acceso a esa información vista desde otro ángulo. Pero en el caso nuestro, como Alta Verapaz, por ejemplo, tenemos que pensar en que tenemos que buscar métodos para comunicarnos específicamente porque la mayor parte está de nuestra población en el área rural, donde no hay acceso a energía eléctrica, menos televisión, comunicación vía internet, por ejemplo. Entonces creo que el reto en el caso de nuestro departamento es ese, es buscar los medios para poder llevar estas nuevas formas de educar a la niñez, pero usando lo que podamos tener al alcance, y en este caso la tecnología no nos favorece. Gracias, muy amables. Gracias, sí. Creo que Quiero dar mi opinión también, si me escuchan. Sí, Darwin. Yo quiero también comentar que como dijo el licenciado Duarte, de que la problemática esta se va a ir dando gradualmente, no solo de un día para otro. Los cambios que se pueden realizar tal vez a nivel comunidad, pues tal vez crear grupos pequeños para ir concientizando, ya sea madres educadoras o tomar en cuenta a la mujer, pero también aparte de la comunidad tenemos que pensar en la parte educativa, donde los niños también tienen que ir ya aprendiendo a defender sus derechos, los valores, más que todo las mujeres, ¿va? Que mujercitas, para que ellas también no... Acordé el nombre del señor, solo sé que es Gularte. Entonces, yo creo pues que a nivel de escuelas, concientizar a los niños y darles charlas también sobre sus valores, las leyes que los amparan para que ellos también se protejan contra el abuso sexual, el bullying y todos los tipos de violencia que puedan tener desde el hogar y también en las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erwin. Sí, en estos dos temas quería decirles, por ejemplo, lo que mencionaban antes, sí, cada comunicación se adapta a los canales de comunicación que tengamos disponibles. De hecho, la próxima semana, una de las tareas es ir haciendo este análisis de situación que nos va a permitir identificar cuáles son los canales de comunicación que funcionan, ¿verdad?, que tenemos disponibles. Lo otro también, como decía Darwin, es el tema de aprovechar los espacios de aprendizaje, ¿verdad? Como el establecimiento educativo para promover esos cambios. En el caso de salud, también los espacios amigos de adolescentes. Creo que los medios de comunicación comunitarios también son una buena herramienta para llegar, fortaleciéndoles en el abordaje más bien, ¿verdad? De esto, y puede ser parte de la estrategia también,
Entonces, tenemos ahí bastantes retos que vamos a ir viendo en este curso. Muy bien. Bueno, igual entonces vamos a seguir trabajando con nuestros tutores y tutoras, las dudas que tengamos. Y pues también tenemos un manual ahí que se puede descargar de la plataforma y está un poquito más profundizado el tema. Entonces, no se dan idea. Muy bien, pues muchas gracias Eduardo por su plática para introducir este tema. Espero que todos me estén escuchando.